Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 al 3, donde nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el tabernáculo de Dios que desciende del cielo. En este pasaje, Dios nos muestra lo que sucederá después del reino milenial. El reino milenial tendrá un lapso de tiempo de 1000 años. Al final vendrá el juicio final del trono blanco. Ahora, este capítulo 21 corresponde a el tiempo en donde ya el juicio final se ha llevado a cabo y la tierra ya ha pasado por ese lapso de tiempo de purificación, porque esta tierra será purificada con fuego después del reino milenial. Pero ¿dónde vamos a estar nosotros? Nosotros estaremos con Cristo en el cielo, y cuando ya haya pasado ese tiempo de purificación del planeta Tierra y hayan sido quemados todos los gérmenes, todos los demonios y el diablo y todo lo que tiene que ser quemado, porque no pasará a eternidad. Luego, vean ustedes, regresaremos a la Tierra, al planeta Tierra, para vivir en ese reino eterno. O sea que los que habitarán en la tierra, luego que la tierra sea purificada después del reino milenial, vendrán del cielo descendiendo para colocarse aquí en el planeta Tierra y vivir. La iglesia del Señor Jesucristo desciende del cielo, es el templo o tabernáculo de Dios, el templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso es que el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y el templo que construyó el rey Salomón son tipo y figura del templo celestial de Dios, y por consiguiente son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo con el tabernáculo que construyó el rey Salomón y con el que construyó el profeta Moisés, porque son tipo y figura tanto del templo celestial de Dios como de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora,
veamos el lugar santísimo que corresponde al tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo durante sus 7 etapas, contando desde que nació el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Encontramos que en el lugar santo estaba un candelero o candelabro con 7 lámparas encendidas, y ese candelabro con 7 lámparas encendidas representa las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada lámpara es una etapa, una edad, y cada mecha encendida con el fuego representa al mensajero de cada edad encendido con el fuego del Espíritu de Dios, y así se alumbraba allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Se alumbraba en el lugar santo, y ahora en el lugar santo de la iglesia de Jesucristo, esa etapa de las 7 edades, encontramos que se ha alumbrado en el lugar santo con esas 7 edades, 7 lámparas encendidas, con sus mechas, sus mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y Cristo, que es la luz del mundo y es también la columna de fuego que le habló al profeta Moisés y lo envió a Egipto para la liberación del pueblo hebreo, y que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, y que le alumbraba el camino al pueblo hebreo, y que cuando dedicó Moisés el tabernáculo, entró al tabernáculo y moró sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Moró sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. Y ahora, ese mismo Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, y fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora Él es el que ha estado construyendo un templo espiritual que es su iglesia. Por eso San Pablo representó, o sea, tomó como tipo y figura el tabernáculo que construyó Moisés, como tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, tenemos a Cristo construyendo ese templo y colocando cada cosa que estaba en el templo o tabernáculo que construyó Moisés y en el que construyó el rey Salomón. Encontramos a Cristo tomando todos aquellos tipos y figuras y convirtiéndolos en realidades en su iglesia con seres humanos. Ahora, el candelabro con sus 7 lámparas encendidas, la iglesia del Señor Jesucristo con sus 7 edades y sus 7 ángeles mensajeros. Y para el reino milenial, esas personas que pertenecieron a esas 7 edades y sus mensajeros tendrán una posición muy importante en el reino de Jesucristo, porque pertenecen al templo espiritual del Señor Jesucristo, el cual es hecho, creado, es por creación divina, es creado por Cristo con seres humanos. Y ahora tenemos el atrio, que eso corresponde al tiempo de Adán hasta Jesús, y tenemos el lugar santísimo, que es la parte más importante del templo, para completarse la construcción de ese templo espiritual. Y pasa, luego de tener la construcción del lugar santo con seres humanos, llamando y juntando a sus hijos de edad en edad por medio del mensajero de cada edad,
Comenzó en la tierra de Israel, después pasó hacia Menor, después a Europa, donde tuvo 5 edades y 5 mensajeros, después a Norteamérica, donde tuvo al mensajero William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, y guardó Elías, o sea, el mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, precursando la segunda venida de Cristo. Y ahora por medio de ese mensajero, vean ustedes, estuvo llamando miles o millones de personas al cuerpo místico de Cristo. Y luego que termine esa labor con el reverendo William Branham y él se va, o sea, Dios lo llama, el Espíritu de Cristo se mueve, pasa a la América Latina y al Caribe para no llamar gente para la séptima edad de la iglesia gentil, no llamar gente para el lugar santo del templo espiritual de Cristo, sino para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para la edad de la piedra angular, la edad que está representada en el 8, y el 8 representa eternidad. Es la etapa en donde la iglesia de Jesucristo regresa al comienzo, porque cuando decimos domingo, ese es el primer día de una nueva semana. No pertenece a esa semana que pasó. Es más bien el primer día de una nueva semana. Y ahora la edad de la piedra angular no pertenece a las 7 edades de la iglesia gentil. La edad de la piedra angular es un ciclo divino del programa divino en donde Él llama y junta a sus escogidos, y por cuanto está representada en el número 8, es una edad eterna. Y es en esa edad, la edad de la piedra angular, en donde la iglesia del Señor Jesucristo regresa a lo que era antes de comenzar las 7 edades de la iglesia gentil. O sea que regresa nuevamente al tiempo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, tiene las bendiciones de Dios para este tiempo final, y el mensaje de Dios para este tiempo final, el mensaje de la gran voz o trompeta del evangelio del reino, para cada escogido de Dios del día postrero ser llamado y juntado en la edad de la piedra angular y colocado así en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Porque Cristo está construyendo su templo con seres humanos, porque es un templo espiritual. El ser humano como individuo es un templo. Miren ustedes, tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene lugar santo, que es el espíritu, y tiene lugar santísimo, que es su alma. Ahora, no todos se colocan ante Dios para ser templos de Dios, pero todo ser humano está llamado a ser un templo para Dios. Él es un templo, pero tiene que ser para nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y ahora, con personas que son templos, porque el ser humano es un templo como individuo, Cristo está construyendo su templo espiritual. Y ahora, en la edad de la piedra angular, encontramos que Él llama y junta a sus escogidos para la edad más importante de todas, la cual está representada en el alma, por eso es la edad del trono. La edad del trono, en donde Cristo se manifestará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto es la edad del trono y es la edad en donde Él se sienta en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenemos en el tabernáculo de Jesucristo, que es su iglesia, su templo espiritual, que
todas las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, y las cosas que están en el cielo, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, también están, pero están en y con seres humanos. Y ahora vimos las 7 etapas de la iglesia. Son 7 lámparas que están en el candelabro. El candelabro con sus 7 lámparas y sus mechas encendidas es la iglesia del Señor Jesucristo. Vimos las mechas de cada lámpara y vimos que es el mensajero de cada edad. Pero ahora a un lado y a otro lado del candelabro, en la profecía de Zacarías capítulo 4, están los 2 olivos, 2 árboles de olivo y 2 ramas de olivo que vierten de sí aceite como oro en el vaso principal del candelabro. El profeta Zacarías se preguntó qué eran estos 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo, y vean qué son, conforme a la profecía de Zacarías, capítulo 4, y recuerden que todo este capítulo 4 es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es creada, construida no con ejércitos ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Porque es con el Espíritu Santo que Cristo está creando su iglesia por medio de la persona creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar sus pecados en su sangre y recibir el Espíritu de Cristo. Y así la persona nace en el cuerpo místico de Cristo y viene a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ve? No es con ejércitos, no es con fuerzas, no es con sabiduría humana, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que esta iglesia del Señor Jesucristo, este templo espiritual, es construido. Y ahora veamos aquí, en el capítulo 4, verso 11 al 14 de Zacarías, dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos y a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahora vean ustedes, estos 2 árboles de olivo y 2 ramas de olivo son los 2 ungidos. Representados aquí, los 2 ungidos en 2 árboles de olivo y 2 ramas de olivo. Y en Apocalipsis capítulo 11 aparecen nuevamente estos 2 olivos, donde nos dice de la siguiente manera, y aparecen ¿dónde? En el templo nuevamente. Miren aquí, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y adelante, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos y comienza a decir, ahí lo que será su ministerio durante esos 3 años y medio en medio del pueblo hebreo. Ahora vean que estos
dos olivos aquí son los dos testigos. Los dos testigos que están delante de la presencia de Dios. Y vean ustedes cómo fueron representados allá en Zacarías capítulo 4 en dos árboles de olivo y dos ramas de olivo, que estaban una a un lado y la otra al otro lado del candelero o candelabro. Y ahora en el tabernáculo o templo que construyó el profeta Moisés, sobre el propiciatorio colocó los dos querubines de oro, y en medio de los dos querubines de oro sobre el propiciatorio allí estaba Dios en la columna de fuego manifestado, porque ese era el trono de Dios allí en ese tabernáculo que construyó Salomón, y en el que construyó el profeta Moisés, y en el que construyó el rey Salomón. También el trono de Dios era el propiciatorio, donde estaban esos mismos dos querubines de oro. Pero vean ustedes, en ese lugar santísimo, el rey Salomón colocó dos querubines de madera de olivo, también cubiertos de oro. Y eran gigantes, y sus alas extendidas. Una de las alas llegaba hasta la pared, y la otra llegaba hasta el medio de un querubín. Y del otro querubín, una de las alas llegaba hasta la mitad y se tocaba con la del otro querubín, y la otra ala llegaba hasta la pared. O sea que cubría todo el lugar santísimo de un lado a otro, y estaban mirando hacia el frente. Pero los dos querubines de oro estaban mirando hacia el propiciatorio. Y ahora vean ustedes los dos olivos, los dos querubines de olivo, ahí los tenemos en el lugar santísimo. Por lo tanto, no pueden estar en otro lugar los dos olivos, los dos querubines de olivo que representan los ministerios de Moisés y Elías. No pueden estar en otro lugar sino en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso el reverendo William Branham, cuando nos habla del evangelio yendo al pueblo hebreo, dice: así como los judíos, los hebreos, trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán de regreso a los hebreos, y el rapto acontecerá. ¿Y cómo los gentiles van a llevarle el evangelio a los hebreos? Si el ministerio que corresponde al pueblo hebreo para el llamado de los hebreos es el ministerio de los dos olivos, vamos a ver por qué. En la página 30 del libro de las Edades, en el penúltimo párrafo, dice el reverendo William Branham: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en nuestro día, esta gran cosa que va a suceder correrá hasta Apocalipsis 11. Aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién llevará el evangelio a los judíos? De los gentiles. Porque así como los hebreos lo trajeron a los gentiles lo llevarán a los hebreos. Y para que los gentiles lleven el evangelio a los hebreos, el ministerio de Moisés y Elías de los dos olivos tiene que estar primeramente en medio de los gentiles. ¿Y en qué lugar en medio de los gentiles puede estar el ministerio de Moisés y Elías antes de ir al pueblo hebreo? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, llamando y juntando a los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente, y después llamará y juntará a los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Por eso, vean ustedes, los gentiles llevarán el evangelio a los hebreos, y eso
es Apocalipsis capítulo 11. Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, siendo manifestados en el día postrero medio de los gentiles, en la edad de la piedra angular, en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y en quién estarán estos ministerios siendo manifestados? En la iglesia del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que estará manifestando esos ministerios en un hombre. Y vean ustedes, cuando el reverendo William Branham habló del Elías que llevará el evangelio a los hebreos, el Elías que le predicará a los hebreos, que es el quinto Elías, el que le predicará a los hebreos, él dijo lo que sería el cumplimiento de esa promesa. Muchas personas pensaron que el reverendo William Branham era la persona, la profeta que le tocaba llevar el evangelio a los hebreos, estando el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. No podía llevar el evangelio a los hebreos. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia es el mensaje que el reverendo William Branham predicaba, porque ese es el mensaje de la segunda dispensación. Pero el mensaje que el pueblo hebreo recibirá es el evangelio del reino, que es el mensaje de la dispensación del reino. Y ese mensaje ninguno de los 7 mensajeros lo tuvo. Ese es el mensaje para la dispensación del reino, y ese es el mensaje que Moisés y Elías, los dos olivos, predicarán al pueblo hebreo. El mensaje del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y el evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así es que vean ustedes que es el ministerio de Moisés y Elías el que lleva el evangelio del reino al pueblo hebreo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular estará recibiendo el mensaje del evangelio del reino por medio del Espíritu Santo, operando los ministerios correspondientes al día postrero, que son los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y así tendremos en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular a los dos olivos. Los dos olivos, los dos querubines de olivo cubiertos de oro. La parte humana está representada en la madera, y la manifestación divina está representada en el oro, porque el oro representa la divinidad. Ahora podemos ver que estos dos olivos, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el tabernáculo que construyó el rey Salomón, estaban allí presentes. En el de Moisés estaban los dos olivos, Moisés y Elías, allí representados en los dos querubines de oro, pero en el que construyó el rey Salomón, en adición, estaban representados en los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales miraban hacia el templo. Estaban mirando del lugar santísimo hacia el lugar santo y hacia el atrio. O sea, estaban mirando del oeste hacia el este. Ahora, eso es en el tabernáculo de Jesucristo, en el templo del Señor Jesucristo, el cual fue representado en el templo que construyó el rey Salomón y el templo tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y ahora, en el templo celestial, vean ustedes los 7 ángeles y mensajeros están allí. Vamos a verlos. En la página, en el capítulo 1, verso 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esos son
los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y cuando fueron manifestados en la tierra, eran nada menos que la manifestación del Espíritu de Dios en cada uno de esos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso también en Apocalipsis capítulo 4, verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tenemos las 7 lámparas de fuego encendidas. Y ahí tenemos por consiguiente la iglesia del Señor Jesucristo representada con sus 7 ángeles mensajeros. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos son las 7 edades, y los 7 ojos son los 7 ángeles mensajeros. Por eso son mencionados como los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y por eso es que esos 7 ángeles mensajeros son las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en las 7 edades de la iglesia gentil. Y en ellos se operó un espíritu teofánico ministerial, y se cumplió lo que dice San Pablo a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí tenemos esos 7 ángeles mensajeros. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en las 7 edades de la iglesia gentil. Son los 7 ángeles mensajeros con el Espíritu de Cristo en ellos manifestado y dando luz a la iglesia, y por medio de la iglesia alumbrando a los seres humanos. Y ahora, para el día postrero, para el tiempo final, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero es otro espíritu ministerial, un espíritu de profeta, el cual le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, y para el día postrero estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo dando testimonio de todas estas cosas. ¿De qué cosas? De todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Todas las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que obtendremos el conocimiento de las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Esa es la forma en que conoceremos los misterios del cuerpo místico de Cristo de este día postrero en la edad de la piedra angular. Conoceremos el programa que Dios estará llevando a cabo en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Ahora, hemos visto el tabernáculo de Dios, de Jesucristo, su iglesia, aquí tipificada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, y las cosas que están en el templo celestial, en el templo de Dios,
ustedes podrán ver que se estaría materializando en la iglesia del Señor. Vean, los 24 ancianos que están aquí en el libro del Apocalipsis delante de Dios, al materializarse son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y así Dios va materializando, Cristo va materializando lo que tiene en el cielo, en su iglesia. Y entonces tenemos el cielo manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso nos ha colocado en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora Él va llevando a cabo su obra y nos da un cuerpo teofánico y eterno, un cuerpo angelical parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, un cuerpo igual al cuerpo suyo, llamado el ángel de Jehová. Y pronto nos dará un cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo del Señor Jesucristo, igual al cuerpo que fue resucitado y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hay 3 clases de cuerpos para los hijos de Dios. Vean ustedes, el cuerpo físico, el cual es temporal, el cuerpo teofánico, el cual es de la sexta dimensión, y el cuerpo glorificado. Ya ese corresponde a la séptima dimensión. Con ese es que hemos de ir a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso en una ocasión en que tuvo la experiencia en que fue llevado en espíritus, en su cuerpo teofánico, a la sexta dimensión, él dijo, él vio a todos sus convertidos que habían partido, los vio allí, jovencitos, vio a una anciana que tenía unos como 90 años cuando fue convertida a Cristo. Y cuando la vio allá, tenía de 18 a 21 años de edad. Y el ángel le dijo, cuando esta joven le decía, mi precioso hermano Branham, el ángel le dice, ¿la conoce? Hermano Branham le dice, no la conozco. El ángel le dice, ella tenía 90 años, después verifican la edad bien, 90 años cuando fue convertida a Cristo en tus actividades, en tus campañas. Y por eso está tan agradecida y tan contenta, porque si tú no ibas, ella no estaría aquí. O sea, si tú no hubieses ido a predicar, ella no hubiera recibido a Cristo como su Salvador y no estaría aquí. Por eso está tan agradecida y te dice tanto, mi precioso hermano Branham. Cristo, el hermano Branham dijo, yo quiero ver a Jesús, a mi Salvador, porque Él fue mi Salvador en la tierra. Le dijeron, ahora no puedes verlo, Él está más arriba. El hermano Branham, estando en la tierra, subió a la sexta dimensión, pero quería ver a Jesús y Jesús estaba más arriba, en la séptima dimensión, porque Él ascendió al cielo a la séptima dimensión y se sentó en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, el hermano Branham estaba muy interesado en ver a Jesús y le dicen, por ahora no lo podrás ver, pero Él vendrá a ti primero y tú nos presentarás a Él. Pero Él vendrá a ti primero y tú serás juzgado. Y ya cuando le dicen que será juzgado, ahí se sorprendió, porque él pensó que luego de terminar su ministerio aquí en la tierra y partir, ya eso era todo y ya estaba salvo y ya todo
había terminado en cuanto a su labor, pero le dijeron que tenía que ser juzgado por lo que había predicado. Y le dijeron, y si tú entras, nosotros entraremos contigo y seremos tus súbditos. Es muy importante la conversación que ellos tuvieron con nuestro hermano Branham, pues allí ellos sabían, conocían las cosas que nuestro hermano Branham no conocía todavía, porque ellos estaban en sus cuerpos teofánicos y en el cuerpo teofánico se conocen todas las cosas. Por eso es que cuando ellos regresen, regresarán en un cuerpo eterno y conocerán también todas las cosas. Por eso es que Jesús, cuando vino a la tierra, habiendo estado en el cuerpo teofánico primero, cuando vino a la tierra y entró con su cuerpo teofánico al cuerpo de carne, sabía todas las cosas. Y no tenía necesidad que le enseñara. Ahora, él pregunta, pero ¿y cada mensajero tendrá que ser juzgado? San Pablo tendrá que ser juzgado. Le dijeron, también San Pablo. Y si él entra, entrará su grupo. Así que vean ustedes que hay un momento en el programa divino en donde Cristo va a llevar a cabo un juicio, pero todos esos mensajeros van a entrar. Y nosotros también vamos a entrar. Ellos van a entrar para ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros vamos a entrar a ser transformados y después podremos ver a Jesús en su cuerpo glorificado y entonces podremos ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora vean ustedes el tabernáculo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 3 de su carta a los Hebreos, verso 5 en adelante, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, somos nosotros. Ahora, en el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Efesios, verso 19 en adelante, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vean ustedes, somos un templo, pertenecemos a ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual va siendo edificada de edad en edad. Y así va creciendo el templo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes el tabernáculo de Dios como templo espiritual, como la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando termine el reino milenial, pues estaremos en el reino milenial aquí en la tierra. Y ahora hay un nuevo templo, la iglesia del Señor Jesucristo. Un templo humano. Un templo humano que contiene todo lo que contenía el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y así como cuando Moisés dedicó el templo, con su dedo roció, esparció de la sangre de la expiación sobre el propiciatorio y luego sobre todos los vasos del servicio a Dios, sobre todo el templo. ¿Por qué? Porque aquel tabernáculo representa la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual Cristo esparciría como sumo sacerdote con su sangre para limpiarnos de todo pecado. Vean, vamos a ver dónde está esto.
Eso está ahí en Primera de Corintios, o más bien Hebreos, corrijo, en Hebreos capítulo 9. Vamos a ver lo que nos dice en Hebreos capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreos, verso 16 en adelante, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y las cosas celestiales mismas son todos los hijos e hijas de Dios y todo lo que Cristo ha redimido con su sangre preciosa. Cada hijo e hija de Dios es una persona celestial. Su alma viene de la séptima dimensión, viene de la dimensión de Dios, porque viene de Dios, es parte de Dios. Ahora podemos ver quiénes son los hijos e hijas de Dios. Así como nuestros hijos terrenales son nuestra descendencia, nuestros descendientes son nuestra familia, nuestra casa, así los hijos e hijas de Dios son los descendientes de Dios, hijos e hijas de Dios, los cuales serán adoptados pronto. Espiritualmente ya recibimos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, pero necesitamos la adopción del cuerpo, que es la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos el cuerpo eterno y glorificado, y entonces tendremos la plenitud de la adopción, la plenitud de la redención. Y así estaremos como hijos e hijas de Dios adoptados en toda su plenitud. Y por consiguiente, Dios se morará en toda su plenitud en sus hijos, y todas esas personas son el templo, el tabernáculo de Dios, como personas. Un templo compuesto no de piedras, no de madera, no de oro, sino de seres humanos, de personas redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando hayamos vivido durante el reino milenial en la tierra, encontraremos que la sangre de Cristo, ¿dónde estaba? En su templo, en su iglesia, porque en todos nosotros está, porque es la sangre con la cual Él nos ha redimido. Y ahora, durante el reino milenial, por eso es que Cristo con su iglesia gobernará, reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y estaremos como reyes y como sacerdotes. Y si estaremos como sacerdotes, tendremos una labor espiritual en el reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo.
La parte religiosa le corresponde a Cristo y a su iglesia. Y la parte política, pues le corresponde a Cristo y a su iglesia también, porque estaremos como reyes también. Y los 144,000 serán como los eunucos en los diferentes reinos que estaban para servirle a la esposa del rey. Y le servirán a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, ellos son llamados después que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo estará durante el reino milenial en la tierra con Cristo, y cuando termine el reino milenial, luego encontramos, cuando terminen esos 1000 años, encontramos que viene la resurrección para todos los que vivieron en la tierra y no tuvieron parte en la primera resurrección. Resucitarán para ser juzgados por Cristo y su iglesia. San Pablo dijo: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y también a los ángeles caídos? Y en ese juicio final, que se llama también, se le dice el juicio del trono blanco, unos saldrán para ser echados en el lago de fuego, pero otros saldrán para vivir eternamente. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no será juzgada, porque ya el juicio que tenía que venir sobre nosotros vino sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, la iglesia más bien estará con Cristo juzgando. Hubo tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Millares de millares le servían. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y millones de millones asistían delante de él. Esos son los que serán juzgados. Daniel, capítulo 7, y Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 en adelante. Ahí es donde encontramos, verso 4 ahí, se sientan sobre tronos los que reciben facultad de juzgar, pero en el capítulo 21 es que luego esos que son reyes y sacerdotes con Cristo juzgarán a la humanidad que no obtuvo la primera resurrección. Ahora, durante el reino milenial, también la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto estaremos con Cristo como reyes y sacerdotes, también estaremos juzgando, porque, vean ustedes, el juicio es dado a los santos del Altísimo. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo es lo más importante que Jesucristo tiene. Es parte suya. Y ahora, cuando termine el juicio final y la tierra pase por la purificación, luego descenderemos con Cristo. Y ahí viene descendiendo el templo de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, y en la tierra estará un monte alto que surgirá en el territorio donde actualmente es el territorio de Israel. Por medio de los volcanes surgirá un monte alto, y a ese monte es que llegaremos con Cristo. Y así es como la Nueva Jerusalén, como habitantes, llega a la Nueva Jerusalén como terreno. O sea que el terreno, el territorio donde estará la iglesia del Señor Jesucristo, es esa montaña alta
en forma de una pirámide donde viviremos con Cristo. Y así estará la sexta dimensión y la séptima dimensión manifestada en esa ciudad. En la cúspide de esa ciudad estará esa séptima dimensión manifestada. Y en toda la ciudad, vean ustedes, también la sexta dimensión estará ahí manifestada. Y por cuanto todos los escogidos de Dios tendrán cuerpos inmortales y glorificados, podremos ver y actuar en diferentes dimensiones. Y ese gran monte será la capital del mundo. Y como nombre, esa nueva Jerusalén como nombre tendrá el nombre eterno de Dios. Y desde ahí se gobernará el mundo y el universo completo. La tierra, vean ustedes, viene a ser el centro de operaciones de Dios para todo el universo. Miren el programa tan grande que Dios tiene con el planeta Tierra. Por eso no lo va a destruir, sino que lo va a purificar. Ahora podemos ver que aunque el planeta Tierra es un puntito de arena en nuestra galaxia y un puntito de arena más pequeño, microscópico, en todas las demás galaxias, con todo y eso, es el lugar donde Dios ha dicho que estará su trono. Por lo tanto, la séptima dimensión estará manifestada ahí, en la Nueva Jerusalén, en la parte de arriba. La parte de arriba es la parte de la cúspide. Y la edad de la piedra angular representa esa parte de arriba. Por lo tanto, tendremos una bendición grande en el trono de Dios. En la parte de arriba, donde estará el trono de Jesucristo, nuestro Señor. De lo cual, pues, no podemos hablar con muchos detalles en esta ocasión. Nos faltaría tiempo. Sería comenzar de nuevo un mensaje y hablar solamente del trono de Dios, el cual está tipificado en la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver que para ese tiempo el cielo y la tierra se unirán. Y la bendición de Dios estará por toda la eternidad en el planeta Tierra. No habrá ni gérmenes, ni el diablo, ni los demonios, ángeles caídos que se rebelaron con el diablo en contra de Dios. Nada de eso, porque ya todos ellos habrán sido extinguidos. Y todos los malos habrán desaparecido en el lago de fuego. Y ya habrá terminado el lago de fuego, porque ya terminó su labor, y lo que habrá será felicidad, paz, amor, y ni siquiera una gripe le podrá dar a las personas que vivirán en la eternidad. Ahora recuerden, Dios tiene un programa, y saber todas estas cosas que sucederán en el futuro es algo glorioso. Pero también tenemos que ser personas realistas y vivir nuestro tiempo, vivir el presente para poder estar en ese futuro tan hermoso, tan maravilloso que está prometido en la Biblia.
ocupando nuestra posición en el reino de Jesucristo, en su iglesia, en la edad de la piedra angular, podremos estar en esa nueva Jerusalén, viviendo con Cristo por toda la eternidad y estar allí como reyes y sacerdotes. Ahora podemos ver la iglesia del tabernáculo de Dios que desciende del cielo, el templo de Dios que desciende del cielo, la nueva Jerusalén. Y podemos ver que es la iglesia del Señor Jesucristo, y la parte física del terreno, ese surgirá de la tierra. Los habitantes los da el cielo y el territorio lo da la tierra. Y así tendremos, después del milenio y después del juicio final, y después que sean extinguidos en el lago de fuego todos los que serán echados allí, y la tierra pase por esa etapa de purificación que no sabemos cuántos años, siglos, milenios o millones de años será, pero no tenemos problema. Durante todo ese tiempo, pues estaremos en el cielo. Hay otras dimensiones, así es que no tendremos ningún problema. Ahora, nosotros, en esta etapa que nos toca vivir en estos cuerpos mortales, tenemos que luchar, pero conscientes de que somos hijos e hijas de Dios, y que hemos sido colocados en su templo espiritual, su cuerpo místico de creyentes, para así ocupar nuestra posición en el reino de Dios. Para eso es que hemos venido a este planeta Tierra, para ocupar nuestra posición, nuestro lugar en el cuerpo místico de Cristo. Y así estamos ocupando nuestra posición en el reino de Dios. El tabernáculo de Dios que desciende del cielo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del tabernáculo de Dios que desciende del cielo. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número del templo espiritual de Cristo, del tabernáculo espiritual de Cristo, y pronto los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros transformados, y sea llevada a cabo esa manifestación plena de Dios en su templo, en su iglesia, y luego llevados todos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta noche. Él tiene siempre un cántico, por lo tanto vamos a pedirle pase acá para que así tengamos el cántico que él tiene. Él tiene algún cántico aquí. Su misericordia es eterna para mí. Amén. Es que nuestros nombres están en el cielo escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. O sea que no estamos aquí por mera casualidad. Y la salvación para nosotros no es mera casualidad. Es que hemos venido aquí para ese propósito, para obtener la salvación, para ocupar nuestra posición en el reino de Jesucristo. Cuando la raza humana cayó, todo cayó. Y para la restauración, Jesucristo vino a la tierra. Y para nosotros ser restaurados, hemos venido a la tierra para recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser redimidos. Y así ser restaurados a la vida eterna. Bueno, vamos a dejar aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón, mientras yo voy allí un momentito. Que Dios le bendiga y pasen todos muy buenas noches. Amén. Muchas gracias.